Bienvenidos a la sesión 6 de la materia de Derecho Mercantil. En esta sesión continuaremos con nuestra unidad respecto a la tercera, que son las obligaciones. Vamos a ver nuestro temario que estábamos viendo respecto a lo que es el cumplimiento de las obligaciones y vamos a continuar cómo es que a partir del contrato tenemos que ir cumpliendo con lo que nosotros pactamos en él, pero hay algunas modalidades en cuanto nosotros tenemos que especificar cuando esto se da a través de una declaración unilateral de la voluntad. La sesión anterior estábamos observando respecto a la declaración unilateral de la voluntad y en ese sentido, en esta sesión vamos a ver que el objetivo será conocer esta importancia del cumplimiento de las obligaciones directamente en lo que son los contratos. Vamos a iniciar. En la sesión pasada estábamos viendo lo que es la declaración unilateral de la voluntad y estábamos hablando respecto a las ofertas que se pueden señalar. En ese sentido tenemos que ver que en materia de derecho mercantil tenemos algunos aspectos importantes respecto a lo que son las promociones y ofertas mercantiles. En ese sentido tenemos que señalar cómo tendrán que efectuarse este tipo de prácticas comerciales que van a ser consistentes en cuanto a lo que va a ser el ofrecimiento al público en un bien o servicio determinado. Vamos a señalar el primer aspecto relacionado. En primer lugar tenemos que la promoción puede ser con el incentivo de proporcionar adicionalmente otro bien o un servicio igual o algo diverso en forma gratuita a un precio reducido o a un solo precio. Comúnmente esto lo vemos en algunas ofertas que nos señalan algunas tiendas en el 3x2 o que el 2x1, es decir, llévese 2 productos, pague solo 1, llévese 3 productos y pague solamente 2. En ese sentido vemos cómo se está dando un incentivo, en este caso al que va a recibir el producto determinado. Otro aspecto que tenemos es cuando se le va a dar un contenido adicional a una presentación de lo que es el producto y este va a ser en forma gratuita, pero va a ser con el mismo precio, es decir, se va a hacer de manera proporcional una reducción del precio. Es decir, cuando nosotros tenemos más contenido en dicho producto. Por ejemplo, si nosotros compramos alguna agua embotellada, nos pueden señalar 50% más del producto, o si en el caso de que si nosotros compramos algún jarabe para la tos, nos pueden señalar 30% más. Y que en ese sentido vemos que el precio del producto no se modifica, sino lo que nos están es agregando lo que es el producto. Asimismo, tenemos otro tipo de promociones. Este se da cuando se van a presentar figuras o leyendas impresas en las tapas, en las etiquetas o en el envase de los que van a estar los productos incluidos, para que estén dentro de este mismo producto, pero que estos son distintos a los que comúnmente se otorgan dentro de este producto comúnmente usamos. Por ejemplo, aquí vemos que pueden haber algunas promociones en el sentido que dentro del contenido encontrarás una estampita gratis, o que dentro del producto encontrarás algunos lentes en tercera dimensión. Comúnmente es cuando buscamos este tipo de promociones porque nos hacen llegar a algún producto ajeno o distinto a lo que realmente es el producto que nosotros estamos adquiriendo. Y por otro lado tenemos también lo que son los bienes o servicios con el incentivo de participar en sorteos, concursos y otros eventos similares. Por ejemplo, es en la compra de 1,000 pesos obtendrás un boleto para la rifa de... Entonces, ahí de esa manera nos están ofreciendo una promoción para adquirir un boleto para un sorteo. O por ejemplo que nos digan, en la compra de un vehículo obtendrás un boleto para la rifa de una casa. De esa manera nos están proporcionando otra clase de ofertas. Aquí vamos a ver lo importante. Nos señala que por oferta también lo vamos a conocer como barata, descuento o remate, o cualquier otra expresión que va a ser de índole similar, pero que se entiende que va a ser para el ofrecimiento al público de productos o servicios de la misma calidad o precios rebajados de un precio inferior, pero que van a estar, que sean normal al establecimiento. ¿Esto qué sucede? Comúnmente nosotros vemos algunos productos que en alguna temporada
tienen un precio determinado, y cuando esto ya pasa de la temporada, comúnmente que pueden quedar obsoletos estos productos, y en ese sentido, en un aspecto para poder sacar esta mercancía, la empresa ofrece determinados tipos de ofertas, o comúnmente llamadas baratas. Podría señalarse es 50% de descuento en bolsas, 50% de descuento en ropa, o nos podrían señalar 3x2 en la temporada determinada. En ese sentido, es importante señalar que la normatividad nos va a indicar determinados supuestos para que estas promociones sean válidas. De lo contrario, no entenderíamos en qué consiste esta promoción. En primer lugar, nos señala que para que sea efectiva la promoción es indispensable señalar cuál va a ser la vigencia de esta promoción. En dado caso que si no se señale cuál va a ser el tiempo que durará esta promoción, se entenderá que será por tiempo indefinido. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros comúnmente vemos, cuando señalan las promociones, vemos una vigencia determinada. Por ejemplo, podemos señalar 3x2 y nos señalan válido a, y nos van a poner aquí la fecha. En dado caso, si en una promoción que nosotros señalemos no viene la fecha, esta se entenderá que será por tiempo indeterminada. Esto será lo importante que nos señalen en cuestiones de lo que son las ofertas. Así, por otro lado, tenemos que realizar que todo consumidor tiene que cumpla con determinados requisitos, tiene derecho a recibir estas ofertas. Es decir, podremos señalar alguna característica, es los primeros 20 consumidores que se presenten tendrán un descuento respectivo. Aquí estamos estableciendo un requisito, entonces por lo tanto serán indispensables que se cumplan este número determinado de personas, y ya los posteriores no estarán dentro de esta oferta, que también puede señalarse. Aquí es importante señalar que en dado caso que no se señale algún requisito indispensable, será abierta la convocatoria. Vamos a continuar en cuanto a lo que son las responsabilidades objetivas. En ese sentido, es importante señalar que en algún momento determinado alguna de las partes incumplen con los pactos que se habían realizado, o lo que realmente habían ellos manifestado como parte de lo que es su voluntad. Pero ¿qué pasa cuando se tiene que exigir, o por causas que no son imputables directamente a ellos, se realiza algún incumplimiento en los términos que ellos habían contratado? Por eso es importante nosotros conocer lo que es la responsabilidad objetiva, o lo que es la teoría del riesgo creado. ¿Por qué? Porque hay ocasiones en donde nosotros no somos directamente responsables de alguna conducta que se realice dentro de lo que es algún contrato, y por lo tanto en ese sentido nosotros tenemos que llevar a cabo cómo es que nosotros vamos a poder establecer los mecanismos o los medios de solución para este tipo de controversias. En primer lugar, vamos a ver lo que es el concepto de lo que es la responsabilidad objetiva. En ese sentido, nos señala que la responsabilidad objetiva va a ser la necesidad jurídica que tiene una persona, que nosotros llamamos deudor, de cumplir voluntariamente a favor de otra persona llamada acreedor, para que le pueda exigir la restitución de una situación jurídica al Estado que tenía, y porque esto le va a causar un deterioro patrimonial. Vamos a ver en qué consiste cada una de ellas. Se señala que debe tener 3 requisitos para que pueda existir lo que es el riesgo creado. En primer lugar, nos va a señalar que debe existir una conducta o un hecho previsto por la ley que se señale como objetivamente dañoso, es decir, que realmente esté afectando nuestros intereses. En otro aspecto, también se debe señalar que se tiene que realizar un objeto que la ley considera como peligroso, y por último nos va a señalar que la realización de una conducta es errónea, pero que va a ser de buena fe.
En ese sentido vamos a conocer que existen tres tipos diferentes de lo que son las responsabilidades, y en primer lugar vamos a tener que son las responsabilidades en estricto sentido o en estricto sensu. También vamos a conocer la responsabilidad por riesgo creado, así como lo que es la responsabilidad por una conducta errónea. ¿En qué consiste cada una de ellas? Estamos señalando que realmente si se lleva a cabo una conducta es que no es directamente voluntaria por una de las partes, sin embargo comete alguna conducta dañosa para otra de las partes. ¿Qué pasa cuando nosotros vamos conduciendo nuestro vehículo por una avenida y otro automóvil llega e impacta su vehículo contra el de nosotros? Vemos aquí que se da una conducta completamente involuntaria si nos ocasiona un daño a nuestro vehículo. Entonces, en ese sentido, tenemos que señalar cómo es que se da esta relación en cuanto a lo que es la responsabilidad. ¿Qué pasa, por ejemplo, en el momento en que nosotros nos subamos a un transporte y dentro del transporte también se ocasione algún daño a las personas? Entonces, de igual manera estamos viendo lo que es una responsabilidad objetiva. ¿Qué pasa si también cuando nosotros estemos dentro de lo que es el transporte, también sufre algún accidente con otro vehículo e independientemente de que dentro de esta situación se corra un riesgo hacia el vehículo que le haya producido un daño, pero también ocasiona daños a las personas que vienen dentro de este transporte, también estaremos hablando que existe una responsabilidad objetiva para ambas partes, es decir, tanto para la persona que le cometió un daño a su vehículo, así como para las personas que se encuentran dentro del transporte. En ese sentido vamos a ver en qué consiste esta responsabilidad objetiva en un estricto sentido. En primer lugar, tenemos que señalar que si hay un estricto sentido, tenemos que hablar de lo que es la responsabilidad. Y para hablar de responsabilidad, señala a través de una raíz latina que quiere decir que el que responde. Y cuando hablamos de aquel que responde, va a señalar que es aquel que nos va a otorgar una reparación. Cuando hablamos en ese sentido de la reparación, estamos señalando que una persona de una manera involuntaria comete algún acto que es ilícito, es decir, que la ley de una manera puede sancionarlo y que por lo tanto tiene que hacer una reparación. En ese aspecto es muy importante señalar la diferencia entre lo que es el acto ilícito y cuando estamos hablando que este acto ilícito puede ser generador de algún delito. En esta materia de lo que es el derecho mercantil, nosotros vamos a ver que este acto es ilícito, pero en un aspecto completamente encaminado a lo que es el patrimonio, algún aspecto personal o algún aspecto en cuanto a lo que es los bienes de la persona. Por lo tanto, aquí es importante indicar que la forma de esta responsabilidad es cómo le vamos a dar solución a este problema por el daño que me están ocasionando. Aquí lo importante es que lo que se va a hacer efectivo es no la conducta, sino aquello que se dio como consecuencia jurídica a través de la misma acción. ¿Esto qué quiere decir? Si yo realizo una conducta que está completamente ilícita, es decir, si yo voy circulando con mi vehículo en la misma calle y a través de ello llego a tener algún contacto con otro vehículo, estamos hablando que lo que yo solicito es la reparación, o se solicita lo que es la reparación por el hecho del contacto o por el daño que se le hizo a un vehículo determinado, más no por el hecho de que se esté señalando una conducta. Aquí es donde vemos nosotros la diferencia entre lo que es un aspecto de un hecho ilícito y una conducta contraria a derecho. Aquí lo importante, vuelvo a reiterar, que es completamente ver que se pueda reparar o que se puedan pagar las consecuencias del daño generado. Por otro lado, vamos a ver en qué consiste esta responsabilidad objetiva por riesgo creada. ¿Qué pasa cuando nosotros estamos en nuestro centro de labores y como consecuencia de todo el material que se ocupa, alguna persona sufre algún riesgo o pueda tener alguna consecuencia o se pueden producir diferentes
consecuencias a través de toda la instalación o de cómo se encuentra en un centro de labores. Aquí vamos a hablar en este caso de lo que es la responsabilidad objetiva por riesgo creado. Vamos a señalar que cuando una persona va a hacer uso de diferentes mecanismos, instrumentos, aparatos o sustancias, que estas ya sean peligrosas, que son peligrosas por su misma origen o que sean peligrosas a través del uso que se tengan. Esto también puede ser porque que se lleve a cabo por la velocidad, que se tengan que desarrollar algunos aparatos determinados por una naturaleza explosiva que se lleve dentro de las instalaciones, que sean estas flamables o inflamables, o por la energía de la corriente eléctrica que se lleve a cabo dentro de las instalaciones, y esto tiene que ser a través de todo lo que se produzca dentro del mismo, pero con unas causas que generen un riesgo. Pero aquí lo importante es que cuando se esté obligado o que a través de estas conductas no que se demuestre o que se realice un daño generado, pero a partir de este daño no se está obrando ilícitamente, es decir, realmente no se tiene esta voluntad de algún riesgo, a menos de que la víctima de este daño lo haya ocasionado a través de una culpa o una negligencia que sea inexcusable en ese momento determinado. ¿Qué pasa comúnmente si nosotros asistimos a un lugar donde se estén realizando obras de arquitectura o en algún lugar que se realicen obras de construcción? Nos están señalando diferentes requisitos para que nosotros podamos estar dentro de esa misma obra y que por lo tanto son reglamentos en cuanto a lo que es protección civil. Si no se llevan a cabo, obviamente estamos hablando de manera negligente. ¿Qué es lo que nos pide a nosotros en caso de que nosotros acudamos a una obra de construcción? Nos solicitan que ocupemos el casco, si en su caso si vamos a pasar a un área determinada que tenemos que ocupar o tenemos que estar viendo constantemente si no hay objetos en el piso, de manera que no podamos resbalarnos, etcétera, o que parte también de los trabajadores será una de sus obligaciones cuidar el material con el que están ocupando y dejarlo en el lugar correspondiente de manera que no pueda ocasionar algún riesgo. Eso es uno de los aspectos importantes, pero ¿qué pasa si estamos hablando de esa misma construcción que a partir de ello quizá no se le dio un mantenimiento correcto a una escalera y esta pueda resbalarse? También estamos hablando aquí de lo que es una responsabilidad objetiva por riesgo creado. ¿Por qué? Porque aquí no estamos hablando de una manera voluntaria, contrario a que si yo no uso un casco de protección civil, si no se tienen las medidas adecuadas en cuanto a lo que es mantener el riesgo, la seguridad de las personas. En este caso vamos a hablar que también se solicita una reparación en caso de que alguna de las personas sufra algún riesgo en cuanto a lo que es su integridad física, lo que es su integridad corporal. Se va a hacer exigible lo que es la reparación del daño, en este caso en cuanto al riesgo que sufrió en su persona. ¿Qué pasa si como consecuencia de un accidente que se lleva a cabo en ese momento una persona sufre alguna lesión corporal y por ello esto implica que no pueda realizar algunas actividades determinadas? Entonces aquí estaremos hablando de un perjuicio que está conduciendo a una persona determinada. Otro de los aspectos que vamos a hablar en cuanto a lo que son las responsabilidades objetivas, vamos a hablar de lo que es las conductas erróneas. Aquí en lo que son las conductas erróneas tenemos que ver que hay dos tipos de conductas erróneas. El primero es el pago de lo indebido y otro que vamos a también es el enriquecimiento ilícito. Comúnmente nosotros hemos hablado de estos dos términos, pero vamos a poner un ejemplo. ¿Qué pasa si por algún descuido yo deposito alguna cantidad en una cuenta bancaria que no la reconocía? Es decir, si yo al momento de hacer un depósito a una institución bancaria omito algún número o quizá pongo por error algún otro número, ¿esto qué quiere decir? Que la persona ya no es la misma. ¿Qué consecuencias tendría ello en un aspecto de obligaciones mercantiles? ¿Qué pasa si en el momento de
cuando estoy realizando alguna transacción también económica, tengo alguna omisión en cuanto a señalar cómo me van a realizar el pago y me estoy perjudicando en el sentido de que no me están regresando el pago. Entonces, por eso es importante señalar que también existen este tipo de conductas de manera errónea y que lo vamos a ver dentro de estas declaraciones unilaterales. En primer lugar, estábamos hablando de lo que es un enriquecimiento ilícito. Aquí una de las características que tenemos en lo que es el enriquecimiento ilícito es de que realmente, sin que exista alguna causa, se genere un detrimento a otra persona y que por lo tanto éste puede tener la obligación de indemnizarlo en cuanto a lo que dejó de percibir. Esta es una de las características y que comúnmente se puede hacer visible con la diferencia de lo que es un contrato de donación. Cuando yo realizo un contrato de donación es porque realmente yo tengo esa manifestación de voluntad de entregarle a otra persona algún objeto determinado de una manera gratuita, no onerosa. Sin embargo, aquí cuando estamos hablando de un enriquecimiento ilícito es de cuando una persona, al entregar una cantidad determinada o un objeto determinada a otra, causa su detrimento, es decir, realmente le perjudica a una situación económica o a una situación corporal que tiene la persona. ¿Qué pasa si a través de la entrega de una suma determinada de dinero, la otra persona no va a tener un dinero suficiente para poder desarrollar su vida de manera cotidiana? En este momento estaríamos hablando de un enriquecimiento ilícito. Ahora bien, dentro de ello vamos a ver que una de las cosas importantes que se tienen que llevar a cabo para realizar este tipo de conductas es que realmente exista el detrimento a causa de, o el detrimento de una persona a causa de esta conducta. Si no existe el detrimento, no entenderemos como un enriquecimiento ilícito. Entonces lo podremos entender como una donación. La característica principal en ello es de que realmente una de las personas realmente le causa este perjuicio, realmente económicamente se ve afectado por realizar esta gestión. Posteriormente estamos hablando del pago de lo indebido, y en cuando estamos hablando del pago de lo indebido, aquí lo vamos a señalar porque existe un error. ¿Qué es un error? El error es una falsa apreciación de la realidad, y cuando nosotros estamos hablando de este pago de lo indebido es porque realmente se observó que había una falsa apreciación en cuanto a lo que nosotros creíamos que era lo correcto. En ese sentido habíamos señalado que nosotros al momento de hacer algún depósito a una persona y equivocarnos o ver que realmente o no corroborar que era el estado de cuenta de una persona determinada, nosotros depositamos esa cantidad. Entonces estamos señalando que realmente existe una falsa apreciación en cuanto a la realidad de hacer ese pago en efectivo a una persona determinada. Entonces aquí se puede solicitar la indemnización o que se reparen esos daños, es decir, que se devuelva la cantidad, y en su caso, si existieran accesorios, que estos también se devuelvan. ¿En qué consisten los accesorios? ¿Qué pasa si a través de la entrega de este dinero en efectivo la persona también tuvo alguna entrega de intereses? Entonces, por lo tanto, se pueden solicitar que se entregue o que se devuelva la cantidad más los accesorios que están involucrados. Así, por otro lado, vamos a ver nosotros otro de los aspectos importantes, que es la gestión de negocios. Vamos a entender que la gestión de negocios de igual manera va a ser un acto jurídico unilateral en donde una sola persona, por su propia iniciativa, va a realizar actos a nombre de otra persona, pero la característica importante es que no se encuentra obligado por alguna relación jurídica, sino que completamente le hace por una situación personal. Aquí podemos hablar que estamos hablando de alguna amistad, de algún sentimiento en el que nosotros no queremos ver afectados a alguna otra persona y que por lo tanto realizamos determinados actos para que éste sea benéfico
para una persona determinada. Y por lo tanto aquí vamos a tener dos sujetos en esta gestión de negocios. El primero va a ser el gestor y la otra va a ser el dueño. Es decir, la persona que actúa a nombre de otra persona se le conocerá como gestor, y la que realmente es el propietario de los bienes lo entenderemos como dueño. Aquí cabe aclarar que en muchas ocasiones se puede confundir con un contrato de mandato, o que a veces conocemos como otorgar poder a otra persona. Vamos a ver que la diferencia que existe entre lo que es la gestión de negocios y el contrato de mandato es la bilateralidad. En la gestión de negocios es porque una persona, en este caso el gestor, únicamente es por propia voluntad de responder o de realizar determinadas actuaciones, mientras que en un contrato de mandato existe esa obligación recíproca entre ambas partes para el cumplimiento de las obligaciones. Entonces, comúnmente uno de los ejemplos que nosotros tenemos es que si nosotros queremos que una persona realice algún acto por cuenta propia, por cuenta personal, le entregamos una carta poder a otra. Aquí estaríamos hablando de un mandato. Pero si yo me voy de viaje y al momento de que yo me voy de viaje, quizá mi hermana se entere que mi casa no, está vacía, está desocupada, y ella va y constantemente la está visitando, le hace aseo, paga los impuestos correspondientes, paga los derechos correspondientes, está actuando bajo la figura de gestión de negocios. ¿Por qué? Porque en ese sentido no hay una relación, o no se señaló directamente que estaba obligada a realizar estos derechos determinados. Aquí vamos a ver cuáles son los deberes que existe en esta gestión de negocios. En primer lugar, el primer deber es que se tiene que llevar la gestión hasta su conclusión. Si se inicia la gestión, es que tiene que concluir completamente los actos a los que se está obligando, y por lo tanto, en caso de que exista algún daño, que también va a estar dentro de esta gestión. Asimismo, otra de las obligaciones que se tienen es que se tienen que realizar por sí mismo todos los actos relativos a lo que es la gestión, como si se trataran de un negocio propio. Esa es una de las características importantes que tiene la gestión, en el sentido de que, como existe esta declaración unilateral, es que va a cuidar los bienes como si fueran de sí mismo. Entonces, por lo tanto, todas las actuaciones que realice va a actuar a nombre personal. Asimismo, otra de las características que se tienen es que tiene que rendir cuentas por toda la gestión que haya realizado, ya sea a los dueños o a los herederos que tengan o que sean a partir de ese bien, y por lo tanto que pueden transferir todos los resultados que deriven de ella. ¿Qué pasa, por ejemplo, si existe un bien inmueble, que en el sentido de que una persona empieza a observar y ve que existen algunos frutos y empieza a cuidar esta propiedad como si fuera suya, y en ese aspecto se empiezan a obtener productos, empiezan a tener frutos, y más adelante, si esta propiedad es sujeta a una herencia, este gestor le tiene que rendir estas cuentas, y asimismo tendrá que entregarle las cuentas de todos los frutos que derivaron de ellas. Y por último, uno de los últimos deberes que tiene el gestor es responder por todos los daños y perjuicios que sufra el dueño. ¿Qué quiere decir? Si el dueño de la propiedad se ve afectado en cuanto a la gestión de negocios que esté realizando una persona determinada, se tendrá que solicitar que se paguen los daños y perjuicios ocasionados. En ese sentido, tenemos que ver también que existen algunos hechos ilícitos. ¿Qué estamos señalando en ese aspecto? Que de acuerdo con las normas nos señala el cumplimiento de las obligaciones. En primer lugar, como estamos hablando de relaciones contractuales, se tienen que señalar que lo que nosotros estamos obligados a cumplir es en los términos que nosotros estamos pactando, pero de igual manera hay algunas actuaciones o hay algunas actividades que la ley nos señala que no se pueden llevar a cabo, o que las personas o las partes contratantes no pueden efectuar, y por lo tanto, si en caso de que se cumplan o que se lleven a cabo, se tendrán que indemnizar o que se tendrán que pagar algún
tipo de reparación por el daño que se están ocasionando. En ese sentido, tenemos que ver que independientemente del comportamiento que realicen las personas y en caso de que se encuentren tipificadas o no en la ley penal, en un aspecto civil, si se están contemplado y existe algún daño, se tiene que hacer o se tiene que solicitar que se pague este daño. ¿Por qué? Porque puede ser que esté contrario a una disposición civil o mercantil, o ya sea porque sea contrario a las buenas costumbres que tiene esta obligación en la que se están realizando estas partes. Por lo tanto, aquí es importante señalar un punto importante que señala nuestra Constitución. En materia de derecho penal señalamos que únicamente se tiene que atender lo que la legislación penal establezca, es decir, que el delito se tiene que adecuar perfectamente a la norma para que se tipifique como tal. Y en el caso de los hechos ilícitos en materia de derecho civil, únicamente se va a señalar aquello que las partes contractuales señalaron, o en el caso de que éste no se cumpla conforme a las buenas costumbres, o que se afecte algún daño o que se afecte alguno de los intereses que las partes hayan convenido. Por lo tanto, tenemos que estudiar las regulaciones en cuanto a la materia de los contratos y estas saber que son independientemente de los delitos que puedan ser originados. En ese sentido, tenemos que ver que en lo que son los hechos ilícitos en materia civil deben de cumplir con determinadas características. La primera característica que se debe de cumplir es de que realmente exista un comportamiento voluntario de una persona por una acción o por una omisión, pero en este caso existe algún dolo o alguna culpa, porque no se puede imputar directamente a otra que haya obrado de manera injustificada cuando existen por un accidente. ¿Qué pasaría? En el sentido de que una persona, a través de una conducta, que si está jugando con algún producto, algún objeto en la mano, a través de la conducta que esté realizando, ¿qué pasa si está moviendo algún producto y por algún error o algún descuido le lastime a otro? ¿Qué pasa si al momento que está lastimando pasa a otra persona y en ese momento le causa alguna lesión a otro? Estamos hablando de este hecho ilícito, pero no se está causando de una manera dolosa. Diferente sería que realmente si con el mismo producto que se estaría jugando sea conducido directamente hacia la persona con la intención de generarle algún daño. Esa es la diferencia que nosotros vamos a ver, que si están obrando de una manera dolosa o de una manera culposa. Otro de los requisitos que vamos a ver es que este comportamiento que se esté realizando esté en contra de alguna normatividad, es decir, que esté afectando alguna conducta que está completamente implicada en un ordenamiento, que por lo tanto es coercitiva y que por lo tanto nos lo prohíbe la ley ejercerlo, y que esta ley lo estableció porque es contraria a las mismas condiciones legales o porque son contrarias a las buenas costumbres. ¿Qué pasaría en este aspecto si una persona habla mal de otra y a través de este acto que realiza se ve completamente vulnerada en su situación personal? Estamos hablando que esta persona está obrando de una manera dolosa y que por lo tanto comete este hecho ilícito. Por lo tanto, el daño para que surta estos efectos, puede ser de diferentes especies o de diferentes maneras. En primer lugar, vamos a tener que existe un daño patrimonial, que existe un daño corporal o un daño moral. ¿Cómo se va a referir en cada uno de ellos o en estos aspectos? Vamos a señalar que si una persona se ve afectada a través del comportamiento o a través de la conducta de una persona determinada y sufre menoscabo en sus bienes, vamos a ver que estamos hablando de un daño. Ahora, lo importante en esto es nosotros señalar
¿cuál va a ser la diferencia en lo que es el daño y lo que es el perjuicio? Vamos a señalar que en un primer lugar el daño es todo aquello que yo no poseo en el momento y el perjuicio son las consecuencias del mismo daño. El ejemplo será, ¿qué pasa si yo a una persona le presto la cantidad de 500 pesos, el cual se compromete a pagarme en un mes los 500 pesos más los intereses correspondientes? En este caso vamos a ver que si llega un mes y esta persona no me paga, el daño serán los 500 pesos y el perjuicio será el interés que se dejó de percibir por esta situación de incumplimiento. Entonces vamos a ver que el daño es lo que nos ocasiona o es decir, el dinero que nosotros no tenemos en el momento, y el perjuicio es todo aquello que deriva de lo que yo no poseo. En ese aspecto es importante señalar que en cuanto a lo que es el hecho jurídico, tiene realmente lo que es el objeto, es decir, que se repare el daño. En cuanto estamos hablando de esta reparación del daño, es de que si se afecta a una cosa determinada, tenemos que observar que esta cosa se tiene que regresar al estado que se encontraba. Es decir, si nosotros estamos señalando que en mi casa, a través de que mi vecino estuvo realizando reparaciones a su pared, pero a través de esta reparación que realizó su pared se vio afectado mi inmueble, estoy hablando de un daño en este momento a mi bien, a un bien patrimonial. ¿Qué pasa en ese sentido? ¿Cómo voy a solicitar esta reparación del daño? Voy a solicitar que se regresen las cosas al estado en que se encontraba, es decir, que repare esta pared. Entonces vamos a ver cómo vamos a nosotros atender cada una de las características de lo que es este daño. Ahora, ¿qué pasa si nosotros también pedimos una reparación en un aspecto pecuniario? Es decir, si solicitamos una reparación en un aspecto económico, en cuanto nosotros solicitamos una reparación en dinero. Tenemos que señalar que no se puede hacer por simple voluntad de las partes. No podemos indicarle a una persona que a través del daño que me efectuó me tiene que pagar una cantidad determinada. ¿Esto qué quiere decir? La jurisdicción, o en este caso la autoridad competente, a través de las investigaciones que se realicen, tendrá que señalar realmente cuál es el valor del daño determinado. Vamos a volver al mismo ejemplo. ¿Qué pasa si a través de que la construcción de la misma barda o de alguna pared que se haya construido entre los vecinos causa un daño a las personas? Es decir, se empezó a cuartear la pared de la otra casa y como consecuencia quizá se tenían algunos accesorios o dentro del menaje de casa también se ve afectado y por lo tanto se solicita la reparación de ese daño causado. En este caso lo que se tiene que señalar es de que en cuanto a una situación de los bienes se tendrán que hacer la reparación. Pero si estamos señalando que también a partir de ello se generaron diversos gastos, ¿por qué? Porque quizá tuve que solicitarle los servicios a otra persona, estaremos hablando que estamos hablando en valor pecuniario y no seré yo la que disponga cuál es la cantidad que me tendrán que pagar. En ese sentido se va a abrir un procedimiento que una autoridad competente tendrá que investigar. ¿Por qué? Porque se tendrá a ver que realmente cuál es la evaluación de los gastos y al final una persona especialista en el derecho tendrá que señalar cuál es la cantidad en cuanto a lo que es el daño que se tendrá que pagar. Vamos a ver otro ejemplo. ¿Qué pasa si a través de un acontecimiento o de un actuar involuntario se ve afectado un equipo de cómputo? Es decir, ¿qué pasa si una persona tiene su equipo de cómputo, está trabajando y le requiere otra persona que se la preste y a través de esta actuación se pierden algunos documentos que se tenía dentro de la misma computadora? Estamos hablando de igual manera del daño y en este caso estaremos señalando cuáles son los perjuicios que están siendo ocasionados a partir de que no se pueda ocupar este instrumento determinado.
Y por lo tanto estamos hablando que vamos a ver cuál es el cuerpo, cuál es realmente la afectación que están teniendo las personas para que se solicite esta aplicación de la reparación del daño y que se hagan efectivos los daños y perjuicios que con ellos han sido ocasionados. Por lo tanto, vamos a ver que en muchas ocasiones no solamente estamos hablando de reparaciones económicas, sino también vamos a hablar de algún tipo de indemnizaciones en cuanto a los efectos que puedan tener. Es decir, ¿qué pasa cuando en muchas ocasiones no solamente me están cometiendo un daño en una situación económica, en una situación patrimonial, sino como consecuencia de actos involuntarios me afecta a mi integridad personal? Es decir, ¿qué pasa si a través de diferentes publicaciones o qué pasa si a través de los medios de comunicación se ve afectada la integridad de una persona? Aquí vamos a ver que se puede solicitar de igual manera mediante una reparación, no solamente un aspecto económico, sino también se puede solicitar que a través de diferentes medios, sino a través de diferentes publicaciones se realice esta reparación de un daño moral, de un daño que se ve mermado en una integridad corporal o de una integridad que va a una persona determinada por los medios o por la naturaleza que tuvo el actuar o la consecuencia que tuvo el hablar de una persona determinada. Esto vemos, por ejemplo, cuando comúnmente los medios señalan el indicar algunos supuestos en cuanto a lo que es alguna persona, en cuanto a lo que es algunos criterios en cuanto a lo que es la educación, algunos criterios en cuanto a lo que es alguna opinión de algún aspecto político, algún aspecto económico, algún aspecto social. Si en esta como consecuencia se afecta a unas personas determinadas, estaremos hablando de que es un hecho ilícito. ¿Por qué? Porque está afectando a otras personas. En ese sentido, tendremos que nosotros que observar que se tienen que llevar a cabo diferentes aspectos o diferentes requisitos para que se pueda llevar a cabo. En primer término, tenemos que los actos que se estén llevando sean completamente incapaces de ejercerlos sobre otras personas. ¿Esto qué quiere decir? Que no se pueden trasladar los daños hacia otra persona determinada, sino que quiere decir únicamente está afectando a una sola y que por lo tanto se ve afectado o se ve en detrimento a una persona. Otra de las características tenemos que a través de esta responsabilidad que se esté llevando sea completamente suficiente para que se vea afectado todas las consecuencias que tiene a su alrededor. ¿Qué pasa si a través de que una persona diga algún comentario que le afecte en su integridad, se ha afectado a que, por ejemplo, no le puedan recibir en otro lugar para que la acepten para una contratación laboral, o para que no le entreguen algún tipo de crédito, o para que no puede afectar algún contrato determinado? Estamos hablando que también existe aquí un tipo de responsabilidad de índole civil. Vamos a poner un ejemplo. ¿Qué pasa si una persona de igual manera solicita algún tipo de préstamo y le indica que le va a pagar en un tiempo determinado? Por alguna situación que fue ajena a ella, tal como quizá el incumplimiento de una obligación de otra para poderle pagar, le señala que se va a tener un retraso en el cumplimiento de esa obligación y como consecuencia no le paga, y le paga posteriormente en 2 o 3 meses posteriores. Sin embargo, la persona, en este caso el acreedor, empezó a manifestar que la persona deudora que no le prestaran porque es irresponsable, porque no le pagan. En ese sentido estamos hablando que existe un hecho ilícito que le está afectando directamente a su persona, que le está afectando de una manera directa. Entonces, como consecuencia de ello, si acude con otra persona determinada y no le prestan este valor pecuniario
por el sentido de una responsabilidad de otra persona que le afectó, estamos hablando de los efectos de los daños correspondientes y por lo tanto se puede hacer efectivo lo que son los daños y perjuicios. Otro aspecto que nosotros comúnmente vemos es lo que pasa comúnmente en lo que es ya sea radio o televisión. ¿Qué pasa si a través de alguna conducta completamente voluntaria una persona suscita o dice algún comentario de alguna persona que se ve afectado? Estamos hablando también aquí de un daño moral y que por lo tanto, si tiene consecuencias posteriores en cuanto a su personalidad o en cuanto a realizar algunas conductas, también se le puede solicitar esta reparación de tipo civil, esta reparación de índole civil. ¿Por qué? Porque es afectado su integridad. Vamos a poner otros ejemplos. Si estamos hablando, por ejemplo, de si yo voy a un centro laboral en donde quizá a través de entrar a una oficina determinada por alguna error o por alguna quizá situación de descuido, quizá una situación de descuido, una persona deja quizá un bolígrafo en el piso, la persona entra y al no ver también su descuido, no ver que existe este bolígrafo o este objeto en el suelo o en el piso, tiende a resbalarse y por lo tanto se comete una afectación en su persona, una afectación de tipo corporal. ¿Qué sucede en este caso? Obviamente se puede solicitar la reparación de los daños correspondientes por el sentido de este riesgo que sufrió y por lo tanto, ¿cómo va a ser efectivo? No le puede solicitar en una situación en cuanto a lo que la persona crea o tenga el supuesto de lo que va a dejar de percibir. En este caso, lo importante es que nos tenemos que adecuar a lo que digan las mismas disposiciones legales o lo que la misma ley atienda. Por lo tanto, aquí tendremos que ocupar también de manera relacionada lo que es la Ley Federal del Trabajo, porque en el aspecto, en el sentido del riesgo que tenga la persona, se va a hacer la valoración del miembro del cuerpo que haya sufrido algún riesgo. Por ejemplo, si se haya lastimado el brazo o una mano, tendremos que acudir al capítulo que nos indica la Ley Federal del Trabajo para saber cuál es el concepto o cuál es la cantidad que tendrá que cubrir conforme a lo que es el riesgo que toma en cuenta para tomar o para pagar un aspecto determinado o en un aspecto económico a la persona que sufrió un riesgo. De esa manera es como se va a determinar, pero evidentemente aquí lo que tenemos que valorar es de que este pago lo tendrá que señalar la instancia correspondiente, es decir, la persona correspondiente, que estamos hablando de los jueces que van a señalar cuál es la cantidad efectiva a pagar. Lo mismo pasa cuando estamos hablando de un aspecto patrimonial. ¿Qué pasa si una persona firma un pagaré? El pagaré vamos a establecer que sea por una cantidad determinada. ¿Qué pasa si yo firmo un pagaré por la cantidad de 100,000 pesos, pero yo voy a manifestar que voy a pagar un porcentaje del 30% de interés mensual? Quizá estamos hablando que si existe un acuerdo de voluntades, tendré que comprometerme a pagar este tipo de interés. Pero ¿qué pasa si por algún obstáculo yo no puedo pagar esta cantidad en el mes indicado? Estamos hablando que los intereses estarán subiendo día con día. La característica aquí es de que no puede haber una afectación de tipo patrimonial y en ese sentido estamos señalando que los daños que están siendo afectados es por afectar de una manera inminente o de una manera grave el patrimonio, en este caso del deudor. Entonces tendremos que observar que la persona que en este caso es el titular de la obligación me puede exigir el
en este caso el capital, los 100,000 pesos, pero en el caso de los intereses, porque yo no los esté pagando de una manera adecuada, es decir, porque me está afectando a mi patrimonio, en su momento tendrá que ser los órganos jurisdiccionales quienes determinen si realmente el pago de los intereses son adecuados para la deuda en el aspecto que nosotros estamos indicando. Y más aún cuando vemos que la deuda puede ser, o en este caso la deuda se puede elevar a una cantidad mucho mayor. ¿Qué pasa si estamos hablando que son los 30,000 pesos mensuales? Pero ¿qué sucedería si habláramos de los 30,000 pesos mensuales por 12 meses? Hablaríamos de que el capital que nos prestaron es mucho menor a lo que realmente la deuda puede tener, en este caso de lo que son los intereses. En este aspecto es una lesión en un grado patrimonial y en este caso el juez es quien determinará si realmente me están cometiendo una lesión patrimonial, si realmente será efectivo el pago de estos intereses por una afectación a nuestro patrimonio. De esta manera, esa es la importancia que tienen las obligaciones. Es la manera en cómo nosotros tenemos que atender, cómo van a ser las formas en que nosotros tenemos que pactar y más aún cuando estas afectaciones pueden ser a través de declaraciones unilaterales. ¿Esto qué quiere decir? Que solamente una de las partes establece las formas en cómo vamos a convenir. Y más aún que a través de que si una de las partes hace esta forma contractual en cuanto a lo que son las obligaciones, perjudica a la otra. Esa es la importancia que nosotros debemos de atender a las obligaciones en este caso, no perjudicar o no cometer algún vicio en cuanto a lo que son los consentimientos, no cometer hechos ilícitos a la norma, no estar en contravención a lo que la misma norma nos establezca. En este caso estaremos indicando que la misma norma nos indica que no podemos hacer una lesión de tipo patrimonial a las personas, por lo tanto será invocado la misma normatividad para que sea aplicable a través de los órganos correspondientes. Eso es lo importante que nosotros debemos de atender en lo que son las obligaciones, en la forma de cómo debemos de actuar, en las formas de contratación o en las formas o en las condiciones que deban de venir en las relaciones comerciales. Por mi parte, eso es todo. Con eso daremos por terminado la sesión de hoy. Recuerden elaborar sus prácticas, elaborar los cuestionarios conducentes y sobre todo que estén en contacto a través de sus tutorías. Gracias.